Hoy quiero hablar con ustedes acerca de lo que sería una posible crisis económica. El día de ayer, la Reserva Federal estadounidense, la Fed, dio a conocer que las perspectivas de recuperación económica para los Estados Unidos pintan muy bien. El día de ayer mismo, el día de San Patricio, una gran cantidad de norteamericanos recibieron cheques de estímulo por parte del gobierno de Joe Biden, en donde recibieron alrededor de $1,400. Todo esto viene a sumar a un ambiente de certidumbre económica en los Estados Unidos, encaminado a una recuperación económica norteamericana, cosa que es muy interesante. El presidente de México hoy abordó el tema. Hoy abordó, no el tema de las declaraciones de la FED, porque, pues francamente, no creo que le alcance el intelecto, pero sí abordó el tema de lo que podría ser una posibilidad, que es una crisis económica. Entonces, creo que es el mayor de los miedos que tenemos los mexicanos. Recordar los que vivimos ya en esta época y que pasamos por la última gran crisis mexicana. Quiero decir que fue la de 1994, ¿no? Los que ya estábamos en este mundo y los que no, seguramente han escuchado de lo que sucedió en el 94, en esta transición de gobierno entre Carlos Salinas de Gortari y el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. Se han de acordar muy bien el error de diciembre. Hoy también se festeja la conmemoración del 83º aniversario de la expropiación petrolera. Entonces, es buen momento para hablar sobre estrategias, para hablar sobre modos y para hablar sobre la posibilidad de que México vaya a enfrentar un abismo financiero. El presidente escribió un libro al respecto. Escribe libros de todo. Se abrió sobre la economía moral de los mexicanos. Y habló sobre la crisis económica o la posibilidad, porque no podemos estar exentos del riesgo. Y hoy lo decía de esta forma. Escuchemos al presidente. El caso de que se presente una crisis externa en lo económico, aquí no. Aquí una crisis como la que se dio en 1994-95 por un mal manejo de la economía en el tránsito de gobierno de Zedillo a Salinas, eso no. Eso no. ¿Por qué, señor presidente? Porque actuamos con responsabilidad. Ellos no hicieron eso. Nosotros tenemos finanzas sanas, no tenemos devaluación, siguen creciendo las reservas de México, tenemos una inflación baja, controlada, no hemos aumentado la deuda, es decir, no hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda, y va creciendo la economía. Ahora los países que con la pandemia lo primero que hicieron fue endeudarse, tienen problema para salir. Fíjense, aquí estoy haciendo algunas anotaciones sobre lo que habla el presidente, ¿no? Nada de lo que dice Andrés Manuel es verdad. Absolutamente nada. Primero que nada, las reservas mexicanas, dice el presidente que han aumentado las reservas. Según los últimos datos del Banco de México, las reservas mexicanas están a la baja. Tan las reservas mexicanas están a la baja que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno han impulsado una reforma al Banco de México. ¿Cuál es el objetivo de la reforma al Banco de México? El objetivo es el acaparamiento de dólares. ¿Por qué? Pues porque las reservas están abajo. Así de fácil. Digo, como primera. Inflación baja o controlada. Son dos cosas diferentes, ¿eh?
Una cosa es una inflación baja y otra cosa es tener una inflación controlada. Y el control inflacionario es una estrategia que se da en los gobiernos como el que Andrés Manuel López Obrador encabeza. Que no tengamos inflación no quiere decir que no haya inflación. Y ahí vienen los subsidios de gobierno a ciertos productos. Y le pongo un ejemplo, la gasolina. ¿En dónde vemos generalmente la inflación? ¿En la canasta básica? O sea, en la capacidad de compra que tiene la moneda, en la gasolina, en el aumento del precio del combustible, vemos inmediatamente reflejada los niveles inflacionarios. Pero cuando aumentas la canasta básica y aumentas el salario mínimo, lo que buscas es el control inflacionario, para dar el sentido de que al aumentarte el salario, puedes comprar más con lo mismo, cosa que no es cierto. Y al aumentar el precio de la gasolina con un subsidio gubernamental, el que acaba absorbiendo el sobrecosto de la gasolina es el gobierno y no lo ves reflejado en tus bolsillos. Por eso son los subsidios. Ahora, estos subsidios acaban por pegarle al proceso inflacionario en una especie de espiral. Y eso es importante esclarecer. Viene después, cuando tienes un excesivo control inflacionario, se viene y se desata lo que se conoce como una espiral inflacionaria. ¿Usted sabe qué es una espiral? ¿Por qué se le llama espiral inflacionario? Porque tiene un movimiento errático y porque es incontrolable, que fue parte de lo que pasó en la crisis de 1994. A partir del control inflacionario que se ejerció durante la época de Carlos Salinas de Gortari y las constantes subsidios que tuvimos en materia bancaria y en materia petrolera y en materia inmobiliaria, entramos en una espiral inflacionaria que de manera incontrolable nos llevó a la gran crisis de 1994. Control de la deuda. ¿Cuál deuda controlada? No contratamos más deuda, dice Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la deuda mexicana está hacia arriba. Ya ha subido a la deuda mexicana en el orden de los 10,000 millones de dólares. ¿Por qué? Si no contratamos deuda, entonces tenemos más deuda, lo que habla de una incapacidad de pago por parte del gobierno, porque si estás pagando la deuda, no tiene por qué aumentar, pero si no estás pagando la deuda, se te acumulan, ¿qué? Los intereses. Y estos intereses, no contratamos más, pero tampoco la pagamos. ¿Por qué no la pagamos? Porque no tenemos para pagarla, porque la economía está estancada. Entonces, hablar de un crecimiento económico, está creciendo la economía. ¿Cómo se te ocurre, Andrés Manuel, hablar de un crecimiento económico cuando los últimos datos hablan de una contracción económica en tu primer año de gobierno del 1% y una contracción económica en tu segundo año de gobierno del 8.5%? Y contracción económica quiere decir de crecimiento. ¿En qué momento el presidente de México puede hablar de un crecimiento económico a nivel nacional porque se hicieron las cosas bien? Ahora, sumemos demás factores. ¿En dónde está el factor del desempleo? ¿Cuántas personas tenemos desempleadas hoy por hoy en nuestro país producto de las malas decisiones del presidente? Hablaba Arturo Herrera ahora en últimos días en la Convención Nacional Bancaria y de Valores. Hablaba a los banqueros y les decía que para poder reactivar la economía nacional lo que se tenía que hacer era prestar dinero. Y sí, está padre, porque entonces la gente tiene dinero en las bolsas y con ese dinero en las bolsas puede comprar y así reactivar algunos sectores económicos. Pero ¿qué va a pasar si esas personas que ya tienen dinero en la bolsa, producto de los préstamos que se les da por parte de los bancos, después no tienen empleo o trabajan en la informalidad o pasamos por un proceso inflacionario alto que nos lleve a tener un menor poder adquisitivo? ¿Qué va a pasar? Vamos a llegar a una crisis bancaria
como la que tuvimos con Carlos Salinas de Gortari, que derivó en un FOBAPROA que fue necesario para rescatar a la banca nacional. Pero eso no se dice, porque en México vamos requete bien. Es más, hoy estamos aquí de plácemes, porque el día de hoy se festejan 83 años de lo que fue conocido como la expropiación petrolera. Y cuando ves el discurso del lazarocardenismo hace 83 años, aplicado al modelo de Andrés Manuel López Obrador, 83 años después en un mundo que es totalmente distinto, te das cuenta de la cantidad de retroceso mental, económico, político y social que tiene el gobierno. Hoy, el señor Oropesa, que es el director de Petróleos Mexicanos, anuncia el descubrimiento de un mega pozo petrolero con reservas probables de miles de millones de barriles de petróleo, probables. Hace 83 años, Lázaro Cárdenas buscaba la soberanía energética y no se expropió el petróleo. No cometan el error que comete la secretaria de Energía, Rocío Nale, que dice que se celebra la expropiación petrolera porque se expropió el petróleo. No, se nacionalizaron los intereses extranjeros porque el petróleo es de México, nunca fue de los extranjeros. Entonces, hace 83 años el mundo era otro. No había un proceso de globalización, no había un proceso de inclusión, no había muchos procesos transfronterizos ni tratados de libre comercio arancelarios que hoy sí tenemos. Entonces, hoy debemos, en lugar de estar pensando, debemos pensar en lugar de la soberanía energética, deberíamos estar planeando la seguridad energética con un modelo de inclusión internacional para entrar a lo que se conoce como la aldea global y no estar buscando políticas nacionalistas que lo único que nos llevan es a la cerrazón económica y al nacionalismo propio, pero a tener la soberanía porque es nuestro, pero a no tener cómo explotarlo. ¿Qué va a venir? Porque las crisis económicas no vienen de un día a otro, ni aparecen de un momento a otro. Pero de que va a venir, porque los indicadores ahí están. Y lo más importante de todo es que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, y no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar. Y las llamadas de alerta están puestas sobre la mesa. Y el presidente está haciendo caso omiso por hacerle caso a sus iniciativas y a sus pensamientos de lo que tendría que ser el deber ser de la economía moral presentada por la Cuarta Transformación. Ojalá y nos demos cuenta a tiempo antes de que entremos en este espiral inflacionario de donde México tendrá mucho problema para salir adelante en materia económica.